Nunca pensé que acabaría contando mi historia como si fuera una advertencia, pero hoy lo hago porque ya no tengo miedo. Me llamo Isabel Rojas, tengo 55 años y llevo 28 de ellos casada con un hombre que, hasta hace poco, creía que lo había perdido todo en un accidente. Daniel, 10 años más joven que yo, atractivo, seductor y, durante mucho tiempo, el centro de mi mundo. Cuando lo conocí, su sonrisa tenía el poder de hacerme olvidar cualquier problema, y su forma de mirarme me hacía sentir especial, única, como si el tiempo solo existiera para nosotros dos. Me enamoré como una adolescente, sin reservas, sin medir consecuencias, creyendo que él también veía en mí algo más que una mujer mayor. Durante años fuimos felices o, al menos, eso creí, porque en aquel entonces no imaginaba que detrás de sus caricias y promesas se escondía un abismo. Nos casamos con ilusión, compartimos sueños, viajamos, reímos, y yo llegué a pensar que aquel amor resistiría cualquier tormenta. Pero estaba equivocada, porque lo que vendría después no era amor, era una trampa. Durante 10 años, mi vida giró por completo alrededor de él. Todo empezó con aquel accidente absurdo en la carretera, del que salió aparentemente con una lesión irreversible que lo dejó en silla de ruedas. Dejé de lado mis planes, mis proyectos, incluso a mi familia, para dedicarme a él sin pensar dos veces. Cada vez que le veía inmóvil, vulnerable, sentía que tenía que ser fuerte por los dos. Y así, sin darme cuenta, pasé de ser su esposa a convertirme en su sombra. Dejé de ser mujer para convertirme en enfermera, asistente, cocinera y soporte económico. Cada día era una rutina agotadora que comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando ya no tenía fuerzas ni para llorar. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, sin maquillaje, sin brillo, sin vida propia. Daniel ya no me decía que me veía bonita ni preguntaba cómo me sentía. Yo solo existía para sostenerle, y él lo aceptaba con total naturalidad. Salía temprano para trabajar, con el corazón encogido y la cabeza llena de listas interminables. Al volver, me esperaba una jornada aún más dura: bañarle con cuidado, vestirle, prepararle la cena, acomodarle las almohadas como le gustaban. No había descanso, no había espacio para mí. Mis fines de semana desaparecieron, mis hobbies se convirtieron en recuerdos borrosos. A veces, incluso me olvidaba de comer, porque todo giraba en torno a su comodidad. Estaba tan consumida que ya casi no recordaba quién había sido antes de todo aquello. Mis amigas dejaron de llamarme, mi madre se resignó a hablarme solo por mensajes, y mi reflejo era el de una mujer cansada, con ojeras y alma rota. Vivía como si estuviera dentro de una niebla espesa que no me dejaba ver más allá del día siguiente. Lo peor es que ni siquiera me quejaba, pensaba que aquello era lo que hacía una buena esposa. Que amar significaba sacrificarse. Como era imposible cuidarle sola y mantener mi empleo, contraté a una joven para ayudarle durante mis horas de trabajo. Se llamaba Clara, tenía 26 años y una actitud servicial que me pareció adecuada desde el principio. Era discreta, puntual, y Daniel no puso ninguna objeción cuando la presenté. Yo misma le entrené en la rutina de cuidados, indicándole paso a paso lo que debía hacer. Por primera vez en años, sentí que podía respirar un poco. Siempre le acompañaba a las consultas médicas, pero últimamente Clara insistía en llevarle cuando yo no podía. Decía que le gustaba ayudar, que no quería molestarme, y Daniel sonreía como si aquello fuera lo más lógico del mundo. A mí me parecía un gesto amable, incluso generoso, así que no discutí. Pensaba que era normal, que ellos habían desarrollado una relación de confianza. En el fondo, yo agradecía tener algo menos que cargar. Aquello me parecía práctico, hasta que algo empezó a inquietarme sin saber exactamente por qué. Había momentos en los que sentía que al llegar a casa algo había cambiado sutilmente en el ambiente, como si hubiera risas apagadas minutos antes de abrir la puerta. Empecé a notar miradas extrañas entre ellos, silencios incómodos, una especie de tensión que no supe cómo nombrar. Pero aún así, no quise pensar mal. Preferí creer que eran imaginaciones mías. En mis vacaciones decidí pedir yo misma la revisión neurológica y llevar a Daniel personalmente. Había algo en mi pecho que no me dejaba tranquila,
como un presentimiento persistente. Él intentó convencerme de que no era necesario, que ya estaba todo controlado, pero insistí. Llamé a la clínica, pedí cita y no permití que Clara interfiriera esta vez. Algo en mi interior me decía que había llegado el momento de abrir los ojos. Desde que salimos de casa noté algo extraño, estaba tenso, irritado, como si no quisiera ir. Sus respuestas eran cortantes, evitaba mirarme directamente y sus manos, normalmente tan quietas, apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla. Intenté hablarle con calma, pero él solo resoplaba y murmuraba que estaba cansado, que no entendía tanta insistencia. Yo, en silencio, observaba cada gesto, cada movimiento mínimo. Sabía que algo no encajaba. Llegamos a la consulta y el médico nos recibió con su gesto serio habitual. Era un hombre meticuloso, reservado, de pocas palabras pero de mirada profunda. Daniel fingió serenidad, pero no podía disimular del todo la tensión en su mandíbula. El ambiente era denso, como si el aire pesara más de lo normal. Me senté frente al doctor con el corazón latiendo en los oídos, mientras Daniel, de repente, pidió ir al baño con un tono casi forzado. En cuanto salió por la puerta, el neurólogo cerró lentamente, giró la llave sin decir nada y luego me miró con una expresión que me heló la sangre. Sus ojos ya no eran fríos ni profesionales, estaban cargados de una preocupación contenida, como si llevara tiempo esperando este momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó la voz y pronunció una frase que no entendí al principio. «Señora Rojas, su marido no tiene ninguna lesión», murmuró como si temiera que alguien pudiera oírle desde fuera. Me quedé paralizada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El silencio que siguió fue irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. El médico se pasó una mano por la frente, visiblemente tenso, y añadió: «Durante años los análisis han sido normales. No entiendo por qué insiste en fingir una discapacidad». Mi mente se llenó de imágenes, los baños, las noches sin dormir, los turnos dobles para pagar tratamientos, las lágrimas silenciosas. Era como si alguien estuviera arrancándome de una realidad que había asumido como verdad absoluta. No supe qué decir, solo podía mirarle, deseando que todo fuera un error. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si me estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Las palabras del médico no paraban de repetirse en mi cabeza, rebotando contra todo lo que yo había creído durante una década. No podía ser cierto, no podía ser posible. ¿Acaso me había inventado todo el dolor? ¿Acaso me había sacrificado por nada? Me llevé las manos al rostro y respiré hondo para no desmayarme. El médico me sostuvo la mirada con una mezcla de compasión y urgencia. «Le voy a pedir algo, señora Rojas», dijo con una seriedad que me estremeció. «No duerma esta noche en esa casa, y llame a la policía si nota algo extraño». Su voz ya no era la de un médico, era la de alguien que temía por mi vida. Asentí en silencio, aún incapaz de reaccionar del todo. Me entregó una copia del historial clínico, firmada y detallada, mientras me explicaba los pasos a seguir. Su mano temblaba ligeramente al darme los papeles. La verdad ya no era una sospecha, era un hecho. Salí de la consulta aturdida, sintiéndome como una marioneta que se mueve por inercia. Caminé por los pasillos del hospital sin recordar haberlo hecho, como si estuviera flotando en una pesadilla. Mi marido, el hombre al que había entregado mi vida, me había mentido durante 10 años, y yo le creí. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido por cuidar de él. Tenía miedo de volver a casa, miedo de enfrentarle, pero sobre todo, miedo de mí misma por no haber visto nada. Daniel volvió del baño con su expresión habitual, esa que conocía tan bien, indefenso, suave, como un niño perdido. Me preguntó si todo iba bien, y asentí fingiendo calma, tragándome el pánico que me recorría las venas. Le empujé en la silla por el pasillo como si no supiera la verdad, como si aún creyera en su dolor. Cada paso hacia el coche era un esfuerzo para no gritar. El silencio entre nosotros pesaba más que nunca. En el coche, el trayecto fue una tortura silenciosa. Miraba por la ventana,
apretando las llaves entre los dedos como si fueran un arma, mientras él hablaba de trivialidades con su voz suave, como si nada hubiera pasado. Yo no podía ni mirarle, no podía soportar su voz ni su tono. El aire estaba tan cargado de tensión que cualquier palabra habría sido dinamita. Y aún así, me obligué a mantener la compostura. Aún no era el momento de actuar. Al llegar a casa, volvió a su silla con naturalidad, fingiendo cansancio, como si la consulta lo hubiese dejado agotado. Me observó desde el salón mientras yo me dirigía al baño, deseando no tener que seguir con aquella farsa ni un minuto más. Cerré la puerta y me derrumbé sobre el lavabo, sin poder contener el llanto. Mis piernas temblaban, mi estómago se retorcía, y una parte de mí gritaba por dentro. No sabía si era rabia, miedo o traición, quizás todo al mismo tiempo. Me miré al espejo con los ojos rojos y el alma rota, preguntándome cómo había podido arruinarme la vida durante una década entera sin darme cuenta. Me sentí ridícula, ingenua, expuesta, como una marioneta que él había manejado con absoluta frialdad. Recordé todas las veces que defendí su dolor frente a los demás, todas las veces que le cuidé con amor ciego. ¿Y todo para qué? Para ser engañada de la forma más cruel. Algo en mí se rompió en ese instante. Decidí seguir el consejo del médico, necesitaba pruebas. Ya no bastaba con saber la verdad, tenía que demostrarla, atraparlo en su mentira. Tenía que verlo con mis propios ojos, grabarlo, enfrentarlo sin que pudiera negarlo. Si quería justicia, tenía que actuar con inteligencia. Fui al salón, fingí normalidad, y mientras él dormía la siesta, coloqué una pequeña cámara oculta detrás de unos libros en la estantería. Era mi primer paso hacia la libertad. Al día siguiente le dije a Daniel que mis vacaciones se habían acabado y que volvería al trabajo antes de lo previsto. Fingí cansancio, frustración por no haber descansado lo suficiente, y él me miró con esa expresión neutral que ya no sabía si era indiferencia o cálculo. Clara, en cambio, sonrió de una forma que me pareció demasiado entusiasta, como si celebrara algo en silencio. Me tragué la incomodidad y seguí con la rutina como si no sospechara nada. Todo estaba listo para descubrir la verdad. La cuidadora sonrió demasiado al escuchar eso, y aquello me encendió por dentro como una alarma que no dejaba de sonar. Nunca había visto esa chispa en sus ojos, esa pequeña chispa de triunfo. Me preguntó si volvería tarde, y cuando dije que sí, su sonrisa se amplificó apenas un segundo. Disimulé como pude, pero por dentro sentía que algo muy sucio estaba a punto de revelarse. Aquel día no fui a trabajar, me escondí a pocas calles, con el móvil en la mano. Salí de casa, pero aparqué a unas calles y seguí todo desde el móvil. Tenía las manos frías y el corazón desbocado, como si estuviera a punto de lanzarme al vacío. Abrí la aplicación de la cámara y me quedé mirando la imagen fija del salón, donde todo parecía tranquilo. Durante un rato no ocurrió nada, y llegué a pensar que me había equivocado. Pero entonces la pantalla se movió y todo cambió. Lo que vi me dejó sin aire. Una hora después, vi lo imposible sucediendo ante mis ojos. Daniel, ese hombre que había jurado no poder mover las piernas, se levantó con absoluta normalidad. Sin esfuerzo, sin titubeos, como quien lleva haciéndolo toda la vida. Caminó por la sala con paso firme, como si jamás hubiera conocido una silla de ruedas. La rabia me subió desde el estómago hasta los ojos. Toda mi vida acababa de volverse mentira. Daniel se levantó de la silla, como si jamás hubiera tenido ninguna limitación. Sus movimientos eran tan naturales que me dolía haber creído cada gesto de dolor fingido. No había dudas, no había excusas posibles. La farsa había terminado, y la verdad era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Apreté los dientes mientras seguía viendo en directo cómo destruía, con cada paso, todos los años que le había entregado. Caminó hasta la cocina, abrió la nevera y bebió agua directamente de la botella. Lo hizo con desgana, con esa costumbre propia de quien lleva años repitiendo el mismo gesto. En ese momento me di cuenta de que no era una traición impulsiva, sino algo planeado, ensayado, ejecutado con absoluta frialdad.
No era un error, era una estrategia. Todo estaba calculado, y yo había sido la pieza principal de su juego. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia. No por lo que vi, sino por lo que significaba, 10 años perdidos, sacrificados por un hombre que me había usado como si fuera una sirvienta. Sentí que me ardían las mejillas, que no podía respirar, que necesitaba gritar pero no tenía a quién. Seguí mirando la pantalla como si fuera una película de horror donde la víctima era yo. Quise no creerlo, pero era real. La cuidadora entró en el salón riéndose y dijo, ¿ha vuelto a picar? Esa frase fue un puñal directo al corazón. Hablaban de mí como si fuera una tonta, como si todo esto les divirtiera. Su voz sonaba ligera, como quien comenta algo cotidiano, y eso fue lo que más me hirió. Ya no solo era una traición física, sino también emocional, moral, humana. Habían convertido mi dolor en su broma privada. Él respondió, mientras trabaje para mantener la casa, estamos hechos. Aquella frase me destrozó por dentro. No solo me había engañado, sino que lo hacía con arrogancia, con desprecio, como si yo fuera una máquina de trabajar sin derecho a dudar. Ya no había ni rastro del hombre que una vez me juró amor eterno. Solo quedaba un manipulador que disfrutaba viéndome arrastrarme por él. La humillación era insoportable. Estuve a punto de estrellar el móvil contra el suelo, pero me contuve con todas mis fuerzas. Necesitaba mantener la cabeza fría, no actuar por impulso. Aún no era el momento de vengarme, tenía que asegurarme de que todo quedara grabado, documentado, innegable. Me sequé las lágrimas y volví a mirar la pantalla con más determinación que miedo. Si querían jugar conmigo, iban a arrepentirse. Y esta vez, sería yo quien llevara las riendas. Empezaron a besarse en el sofá donde yo tantas veces había llorado de agotamiento, y esa imagen me atravesó como un golpe seco en el pecho. Ver sus manos recorriéndose con naturalidad, como si aquello llevara ocurriendo meses, me hizo comprender que yo había vivido engañada incluso más de lo que imaginaba. El sofá que había limpiado, donde me había quedado dormida después de atenderle, ahora era el escenario de su traición. Sentí un vértigo brutal, como si el mundo se inclinara bajo mis pies. Aquello ya no era solo infidelidad, era crueldad pura. Sentí un asco tan profundo que tuve que salir del coche para respirar, apoyando las manos en el capó mientras luchaba por no desmoronarme. El aire frío me golpeó el rostro, pero no fue suficiente para ordenar mis pensamientos. Mi cuerpo temblaba entre rabia y náuseas, y por un instante temí vomitar allí mismo. Me pregunté cómo había podido no ver lo evidente, cómo habían sido capaces de reírse de mí con tanta facilidad. Volví al coche, decidida a mirar cada segundo de la grabación. Cuando volví a ver la grabación, escuché algo aún peor, algo que me heló la sangre. Tras los besos, Clara se inclinó hacia él y preguntó, con una voz demasiado tranquila, ¿qué harían si yo descubría la verdad? Esa sola frase abrió una puerta oscura en mi mente, una que llevaba demasiado tiempo ignorando. No era solo una amante ocasional, era cómplice. Me acerqué más a la pantalla, temiendo y deseando saber al mismo tiempo qué vendría después. Si llega a enterarse de todo, ya sabes lo que tienes que hacer, dijo la cuidadora, con una frialdad que no le había conocido jamás. Sus palabras no dejaban lugar a interpretaciones, había un plan, había intenciones, y yo estaba en medio. La naturalidad con la que lo dijo me hizo pensar que no era la primera vez que hablaban de ello. Aquello ya no era solo manipulación emocional, era peligro real. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo físico. Es débil. Siempre lo ha sido, respondió él con desprecio, como si yo fuera un objeto roto que ya no servía más que para trabajar y callar. Su voz sonaba distinta, más seca, más cruel de lo que jamás le había escuchado. Esa frase me rompió en un lugar profundo y silencioso, un lugar del que no sabía si alguna vez me recuperaría. Ver al hombre por quien di mi vida hablar así de mí fue como ver a un desconocido habitando su cuerpo. Ya no quedaba nada del Daniel que yo había amado. Algo dentro de mi pecho se rompió para siempre, como si una cuerda tensa hubiera cedido al fin tras años de desgaste.
No lloré, no grité, no temblé, me quedé quieta, completamente quieta, como si una versión nueva de mí acabara de nacer en ese instante. Sentí una claridad brutal, una lucidez que me atravesó de golpe. Si él creía que yo era débil, iba a demostrarle lo contrario. Aquella frase, tan venenosa, se convirtió en mi motor. Decidí buscar más información, sabía que había algo mucho más oscuro detrás, algo que no había visto durante todos esos años. No bastaba con la grabación, necesitaba entender la magnitud de la mentira, saber hasta dónde llegaba el engaño. Entré en casa con pasos suaves, aprovechando que nadie sospechaba nada. Mi corazón latía despacio, con una calma extraña. Era la calma de quien está a punto de destapar un infierno. Registré su despacho, ese que nunca me dejaba tocar, donde siempre decía que guardaba documentación privada del trabajo. Al entrar, noté un olor familiar, ese aroma a papel antiguo y polvo que siempre había sentido desde la puerta entreabierta. Abrí cajones, carpetas, cajas metálicas, buscando sin saber exactamente qué. Y cuanto más exploraba, más evidente se volvía que Daniel tenía demasiadas cosas escondidas. No era un descuido, era una vida paralela. Encontré papeles antiguos e informes médicos que demostraban que siempre había estado sano, completamente sano, año tras año. Había resultados, diagnósticos y firmas que nunca me mostró, escondidos con un cuidado meticuloso. Todos aquellos documentos desmontaban una década de lágrimas, noches en vela y sacrificios. Era como si cada hoja gritase que yo había sido estafada emocionalmente. Las manos me temblaron al sostenerlos, pero no solté ninguno. También descubrí grabaciones de audio escondidas en el ordenador, archivos ocultos en carpetas camufladas con nombres irrelevantes. Puse auriculares y comencé a escuchar una tras otra, cada una más perturbadora que la anterior. Eran conversaciones entre él y Clara, risas, planes, comentarios sobre mí que me hacían encoger el estómago. No quedaba espacio para duda. Todo era premeditado. Todo. Yo había vivido con un enemigo en mi propia casa. En una de ellas, Daniel decía a la cuidadora que quería mantenerme dependiente y sumisa, como si mi voluntad fuera un estorbo que debía neutralizar. Su tono era frío, técnico, como quien diseña un mecanismo y no habla de un ser humano. Explicaba cómo el control emocional era más efectivo que cualquier encierro físico, cómo mi culpa sería su mejor herramienta. Cada palabra me desnudaba emocionalmente, exponiendo lo que él había hecho con una precisión monstruosa. Ya no era dolor, era horror puro. En otra hablaba con una amiga de ella sobre mis cuentas bancarias, describiendo con detalle cuánto ganaba, qué gastos tenía y cuánto podrían sacar sin levantar sospechas. Se reían de mi orden, de cómo llevaba los pagos, de lo fácil que era desviarlo todo sin que la idiota se enterase. Aquello no era solo traición sentimental, era un robo minucioso, disfrazado de necesidad. Me trataban como una cartera con patas, como una burla constante. Cada segundo de esas grabaciones me quitaba años de vida. Planeaba controlarlo todo, incluso aislarme de mi familia y mis amigos, como si cortar mis lazos afectivos fuera parte esencial del plan. En un audio, él decía que mientras yo no tuviera a nadie más, siempre volvería a él, por necesidad o por costumbre. Lo había hecho paso a paso, comentarios sutiles, enfrentamientos provocados, silencios impuestos. Pensé en las llamadas que nunca devolví, en las visitas que rechacé, creyendo que lo hacía por amor. En realidad, me habían ido borrando poco a poco. Comprendí que había vivido 10 años en una cárcel emocional construida por él, decorada con rutinas y obligaciones que disfrazaban los barrotes. Él no me necesitaba, necesitaba que yo le necesitara a él. Mi libertad era una amenaza para su control, por eso me debilitaba con culpa, con agotamiento, con miedo. Yo, que siempre fui fuerte, acabé siendo una sombra sin voz, sin espacio, sin derecho a cuestionar. Y todo había sido diseñado con precisión quirúrgica. Aquello ya no era solo una traición, era manipulación psicológica profunda, sostenida en el tiempo con una crueldad que me costaba aceptar. No era un hombre roto, era un manipulador hábil, frío,
experto en disfrazar sus intenciones con gestos de víctima. Clara no era una amante ocasional, era una colaboradora dispuesta, una cómplice necesaria. No podía permitir que aquello quedara impune. No después de lo que me habían hecho. No después de todo lo que había perdido. Respiré hondo y empecé a preparar mi venganza silenciosa, sin lágrimas ni histerias, con la cabeza fría y el corazón ardiendo. Ya no se trataba de salvarme, sino de que ellos pagaran cada segundo de sufrimiento. No podía borrar el pasado, pero podía recuperar mi dignidad, paso a paso. Fui haciendo una lista, anotando cada prueba, cada archivo, cada conversación. Mi miedo se transformó en precisión. Mi dolor, en estrategia. Copié todos los audios, vídeos, informes médicos y conversaciones, creando carpetas separadas, con fechas y nombres, como si armara el expediente de un juicio. Usé una memoria externa y una copia de seguridad online, por si algo salía mal. Cada vez que guardaba un nuevo archivo, sentía una chispa de poder encenderse dentro de mí. Ya no era la víctima perdida en el baño, llorando frente al espejo. Era otra mujer. Y no pensaba parar hasta verles caer. Grabé una nueva consulta con el médico explicando toda la farsa, esta vez con su consentimiento, para que su testimonio quedara documentado. Él sabía lo que había en juego y accedió sin dudar, detallando todo lo que había observado durante los años. Su voz era clara, directa, sin adornos. Su marido ha fingido una discapacidad durante más de una década. Y usted ha sido su víctima. Esa grabación era mi espada. Ya no había espacio para el silencio. Reuní mensajes antiguos de la cuidadora insinuando su participación, pequeñas frases que en su momento no me parecieron importantes. No te preocupes, yo me encargo de distraerla, tú solo hazte el débil, que lo demás va rodado. Empecé a ver lo que antes no quería ver, su seguridad, su descaro, su complicidad evidente. Todo encajaba como un puzzle retorcido que llevaba años delante de mí. Y esta vez, no pensaba mirar hacia otro lado. Esperé el momento perfecto, manteniéndome fría por fuera y ardiendo por dentro, repasando cada detalle una y otra vez. Me aseguré de que nada quedara al azar, de que todas las copias estuvieran protegidas y listas para ser entregadas. No les iba a dar oportunidad de negarlo, de manipularlo, de borrarlo. Esta vez, el guión lo escribía yo. Y el final, aunque aún no había llegado, ya estaba decidido. Cuando tuve todo preparado, llamé a Daniel y a la cuidadora al salón, usando el mismo tono neutro que había usado durante años. Les dije que necesitaba hablar con ambos, sin dar pistas, sin mostrar emociones. Se miraron con una chispa de inquietud, pero aún no sabían lo que les esperaba. Me senté frente a ellos, respiré hondo y pulsé el mando del televisor, donde ya estaba cargado el vídeo. El silencio se hizo espeso, como la calma que precede a una tormenta. Puse el vídeo de él levantándose y andando, justo delante de ellos, en pantalla completa, sin cortes, sin comentarios. Clara se quedó paralizada, con la mandíbula tensa, intentando encontrar una excusa. Daniel palideció, como si el suelo se abriera bajo sus pies, y ni siquiera miraba la pantalla. La imagen era clara, definitiva, imposible de negar. Allí estaba, caminando como si nada, destruyendo con cada paso su mentira. La cuidadora palideció, Daniel se quedó sin palabras, incapaz de reaccionar, como si no supiera qué papel interpretar ahora. Durante segundos eternos, nadie dijo nada. Solo el sonido de su voz en la grabación, riéndose, confesando, delatándose. Vi el terror en sus ojos y supe que lo entendían, ya no tenían control. Por primera vez en muchos años, era yo quien mandaba en esa sala. Durante 10 años, destrozaste mi vida, susurré con una voz que ni yo reconocía, firme, grave, cargada de todo lo que nunca dije. Ya no hablaba la esposa rota, hablaba la mujer que había despertado de una pesadilla larguísima. Daniel intentó balbucear una excusa, pero le interrumpí alzando la mano. No me debes una explicación. Me debes una vida entera. Y por primera vez, vi miedo real en sus ojos.
Llamé a la policía delante de ellos, ya no había nada que ocultar, ni que temer, mientras mantenía la mirada fija en Daniel, como si de ese modo sellara su sentencia. Clara rompió a llorar, suplicando que no lo hiciera, que no sabía que era para tanto. Daniel enmudeció, sabiendo que cada intento de defensa solo le hundiría más. Di mi nombre completo, la dirección y el motivo exacto de la denuncia. Había esperado ese momento durante años, y no iba a temblar. Las autoridades llegaron y se llevaron a ambos esposados por fraude, abuso psicológico y desgaste emocional. Yo entregué las pruebas en una carpeta organizada, con fechas, nombres, audios y vídeos. Los agentes no necesitaban más que ver el primer minuto para entender que aquello no era un simple conflicto de pareja. Clara gritaba, Daniel bajaba la cabeza. Y yo me quedé de pie, firme, viendo cómo se cerraba la puerta con ellos dentro. El médico declaró y confirmó absolutamente todo, desde los primeros informes hasta la última consulta grabada. No dudó, no titubeó, no suavizó nada. Dijo con claridad que Daniel no tenía ninguna lesión neurológica, y que durante años ocultó esa verdad a su familia. Su testimonio fue la piedra final en el muro de pruebas. Nadie podía salvarles ya. La justicia tenía todo lo necesario. Pedí el divorcio ese mismo día, con todas las pruebas adjuntas, sin mediar una sola palabra más con él. No quería explicaciones, disculpas ni acuerdos. Solo la libertad, la limpieza de cerrar una puerta para siempre. Lo hice con la misma frialdad con la que él diseñó su mentira. Cuando firmé el documento, sentí que una cadena invisible caía de mis hombros. La justicia fue rápida, por primera vez sentí que el mundo estaba de mi lado. En pocas semanas se dictó la sentencia, culpables los dos, con penas que incluían prisión, indemnización y alejamiento inmediato. No era venganza, era reparación. Una forma de decirme a mí misma que no estaba loca, que todo lo que viví fue real. Y sobre todo, que había sobrevivido. Empecé a empaquetar mis cosas y dejé aquella casa que solo me había traído sufrimiento, sin mirar atrás, sin un solo objeto que me recordara a él. Cada caja que llenaba era una forma de cerrar una herida, de recuperar un trozo de mí que había perdido. No me llevé fotos, ni recuerdos, ni promesas rotas, solo lo necesario para empezar de nuevo. Me marché en silencio, sin despedidas, como quien escapa de una prisión. La libertad no hacía ruido, pero se sentía como un grito interior. Me mudé a otra ciudad, donde nadie conocía mi historia, donde podía caminar por la calle sin sentir miradas que juzgaran o que compadecieran. Elegí un lugar pequeño, tranquilo, lejos del pasado, con calles nuevas y rostros desconocidos. Nadie me preguntaba qué había sido de mi vida, y eso era un alivio inmenso. Por primera vez, no tenía que explicar nada a nadie. Era solo yo, y eso era suficiente. Compré un pequeño piso y empecé de cero, sin lujos pero con cada rincón elegido por mí, para mí. Pinté las paredes con colores cálidos, llené las estanterías con libros, puse música sin miedo a molestar. Cocinaba lo que me apetecía, dormía cuando quería, y cada gesto cotidiano se volvió un acto de recuperación. No necesitaba más que eso: paz, autonomía, silencio sin tensión. Mi hogar era, al fin, mío. Por primera vez en muchos años, dormí sin miedo, sin culpa, sin cadenas invisibles. Nadie me vigilaba, nadie controlaba mis horarios ni mis llamadas. Cerraba los ojos y el único sonido era el de mi respiración tranquila. Me despertaba sin sobresaltos, sin tener que correr para atender a nadie, sin sentirme culpable por existir. Era un tipo de descanso que no recordaba haber sentido jamás. Como si mi cuerpo también comenzara a perdonarse. Hoy vivo tranquila, libre, y decidida a no permitir que nadie vuelva a robarme mi voz, mi fuerza ni mi vida. Aprendí que la bondad no debe confundirse con entrega ciega, que el amor no exige desaparecer para cuidar al otro. Soy la misma mujer que creyó, que cayó, que se arrastró por amor, pero también soy la que se levantó. Y esa versión mía ya no se calla, ya no cede, ya no teme. Porque ahora sé lo que valgo, aunque me haya costado 10 años recordarlo.
No fue fácil reconstruirme. Hubo días en los que dudaba de todo, incluso de mi propia capacidad para seguir adelante. Me sorprendía llorando sin motivo, recordando gestos, palabras, escenas que aún me dolían como puñales. Pero poco a poco, el dolor fue soltando su agarre, y en su lugar fue creciendo una fuerza nueva. No era la misma de antes, era una versión más sabia, más cautelosa, pero también más poderosa de mí misma. Volví a terapia, esta vez no para salvar un matrimonio, sino para salvarme a mí. Hablar, soltar, entender que fui víctima de un abuso emocional tan silencioso como devastador, fue una catarsis necesaria. No quería arrastrar culpas ajenas, ni vivir con vergüenza por haber amado mal. Aprendí a mirarme sin reproche, con ternura, como quien acompaña a una versión rota de sí misma hasta que puede volver a andar. Y así, poco a poco, volví a caminar. Con el tiempo, volví a hablar con mi madre. Su abrazo fue el primero que me hizo llorar de alivio y no de tristeza. Me pidió perdón por no haber insistido más, y yo le pedí perdón por haberme alejado tanto. Mis amigas también volvieron, algunas con cautela, otras con los brazos abiertos. Recuperé vínculos que creía perdidos, y descubrí que no todo estaba roto. La vida, cuando uno se atreve a salir del pozo, siempre ofrece una mano nueva. No volví a saber nada de Daniel ni de Clara. Mis abogados se encargaron de todo, y yo no quise asistir al juicio. No necesitaba verle esposado ni escuchar sus excusas. Lo que necesitaba era no dejarle espacio en mi nueva vida. El rencor es una cadena distinta, igual de pesada. Y aunque nunca olvidaré lo que me hizo, decidí que no merecía ni mi odio. Solo mi olvido. Me apunté a un taller de escritura terapéutica. Al principio era solo un intento más por llenar el tiempo, pero sin darme cuenta se convirtió en mi refugio. Comencé a escribir lo que no podía decir en voz alta, y un día, sin buscarlo, escribí todo lo que me había pasado. Al final del taller, la profesora me dijo: esto no es solo terapia. Es una historia que necesita ser contada. Y tenía razón. Publicar mi historia fue otro acto de valentía. No lo hice para exponer a nadie, sino para extender una mano a otras mujeres que quizás estén viviendo lo mismo y aún no lo saben. Si alguien me hubiera contado algo así hace años, tal vez habría despertado antes. Escribirlo todo, sin adornos ni filtros, fue como arrancarme las últimas espinas del alma. Y ver que otras mujeres me agradecían por darles voz, fue mi mayor recompensa. Hoy camino sin miedo. Sigo teniendo cicatrices, pero ya no me avergüenzan. Son prueba de que sobreviví, de que fui más fuerte de lo que pensaba. Me miro al espejo y, por fin, reconozco a la mujer que veo. No por su maquillaje ni por su ropa, sino por su mirada firme, su espalda recta, su decisión de no volver nunca más al lugar donde una vez fue invisible. He aprendido a poner límites, a decir que no, a detectar las señales que antes ignoraba. Me volví más selectiva, más consciente de quién dejo entrar en mi vida. No me interesa el amor que consume ni las promesas vacías. Si un día vuelvo a amar, será desde la libertad, no desde el sacrificio. Pero por ahora, me tengo a mí, y eso, por fin, me basta. Cierro esta historia como quien cierra un diario que ya no duele, pero que fue necesario escribir. No para quedarme en el pasado, sino para dejar constancia de que salí de él. Nadie me salvó. Me salvé yo. Y ese es el mayor logro de mi vida. Si tú que lees esto sientes que no puedes más, créeme, sí puedes. Solo necesitas decidir que mereces algo mejor. ¿Por qué lo mereces? Porque nadie nació para vivir de rodillas, ni para ser invisible, ni para cargar con culpas que no le corresponden. Yo tardé años en entenderlo, pero tú no tienes que esperar tanto. Levántate. Aunque sea temblando, aunque duela. La libertad empieza con un paso. El resto, llegará solo. Como me llegó a mí. A veces aún despierto en mitad de la noche, confundida, pensando que todo sigue igual, pero entonces miro a mi alrededor y recuerdo que soy libre.
Ya no hay silla de ruedas al pie de la cama, ni pasos falsos por el pasillo, ni mentiras en cada rincón. Solo el silencio limpio de una casa que me pertenece, y la paz de saber que sobreviví a lo peor. Cada día que comienza sin miedo es una pequeña victoria que celebro en silencio. He aprendido a cuidarme, a ponerme en el centro sin sentirme egoísta. Voy al cine sola, camino por el parque, cocino para mí con amor, sin prisas. Me hablo con ternura, como quien repara algo frágil pero valioso. La soledad ya no es un castigo, es un espacio sagrado donde escucho mi voz sin que nadie la ahogue. Lo que antes era vacío, hoy es calma. Y si algún día vuelvo a enamorarme, que sea de alguien que no necesite destruirme para sentirse fuerte. Pero mientras tanto, me basta con despertar cada mañana sin tener que fingir, sin cargar un peso que no es mío. Porque ahora sé que el amor nunca debería doler, ni aplastar, ni robar el alma. Ahora sé que no hay mayor libertad que ser una misma, sin miedo.